Esperanza apretaba contra su pecho el último carrete de hilo, como quien abraza algo que no tiene reemplazo en ningún mercado del mundo. No era grande, no pesaba demasiado, pero contenía el único futuro que le quedaba tejido en fibra y color. Ese hilo no era hilo común. Era lana teñida con plantas que sus manos habían recogido durante años en los cerros de los Andes, plantas que cada temporada escaseaban más, como si la tierra también estuviera cansada de dar sin recibir. Si lo usaba con cuidado para terminar el tejido que tenía a medias, habría algo que llevar al mercado. Si lo perdía antes, no habría nada que esperar. En el pueblo decían que el que guarda su hilo, guarda su historia. Pero esa noche, mientras el viento bajaba frío desde los nevados y la lluvia golpeaba el techo de paja con esa insistencia que tienen las noches de los Andes cuando deciden no dar tregua, Esperanza comprendió que hay momentos en que la vida no se mide por lo que conservas, sino por lo que entregas. Quédate con esta historia. Porque a veces la fe no se parece a una promesa grande, sino a una mujer sola, sosteniendo el último carrete de hilo entre sus manos oscuras y callosas, preguntándose si confiar es suficiente para soltar lo que más aprieta. La casa de Esperanza estaba al borde del pueblo, donde el camino de tierra se vuelve sendero de piedra, y las luces de los vecinos se ven apenas como puntos amarillos entre la neblina baja de la montaña. Era una construcción humilde de adobe con techo de paja, paredes gruesas que guardaban el frío adentro en verano y el calor adentro en invierno, sabiduría antigua convertida en arquitectura. Dentro, un telar de madera oscura ocupaba el lugar más importante del cuarto. Más importante que la mesa, más importante que el fogón, porque era el lugar donde las manos de Esperanza convertían la lana en sustento y el sustento en vida. Desde que su esposo Isidro había partido con la enfermedad del pulmón 2 inviernos atrás, el telar quedó bajo sus manos solas. Manos pequeñas pero precisas, manos que sabían leer la tensión correcta de cada hilo, como quien lee el estado de ánimo de alguien querido. Aprendió a tejer sola con paciencia doble. Aprendió a buscar las plantas de tinte en los cerros cada temporada, subiendo más alto cada año, porque las plantas bajaban con la lluvia y no siempre volvían al mismo lugar. Aprendió a hablar con los colores como quien habla con la memoria, porque cada tono que lograba con las plantas del cerro guardaba una historia que las manos recordaban, aunque los ojos no la vieran. Al principio los tejidos alcanzaban para vivir con dignidad. Luego vinieron las temporadas de lluvia escasa, y las plantas de tinte casi desaparecieron. Los colores que hacían únicos sus tejidos comenzaron a volverse recuerdo. Y cada semana Esperanza guardaba con más cuidado lo poco que le quedaba hasta que solo quedó un carrete. Uno solo. Lo tenía envuelto en tela de algodón dentro de la caja de madera que Isidro había hecho con sus propias manos el año de su boda. Cada noche lo sacaba. Lo revisaba, pasaba los dedos por la lana suave, como quien acaricia algo que sabe que es lo último de su clase. No era mucho, pero era suficiente para terminar el tejido que tenía a medias en el telar. Suficiente si todo salía bien. Y ahí estaba siempre el mismo problema. Si todo salía bien. Esa tarde el cielo no prometía calma, prometía más frío, prometía más espera. Esperanza se sentó frente al telar con el carrete entre las manos y miró el tejido a medias. Los colores que ya estaban tejidos brillaban incluso bajo la luz débil de la lámpara, rojos profundos y azules que parecían guardar dentro la memoria de los cerros donde habían nacido. «Señor», murmuró en voz baja, «yo puedo tejer con estas manos,
pero no puedo obligar a las plantas a volver cuando la tierra no quiere darlas. El hambre ya no era amenaza, era compañera silenciosa de las noches largas. Aprendió a engañarla con mate caliente y papa cocida sin sal. Aprendió a dormirse temprano para no sentirla. Pero esa noche el hambre tenía voz, y esa voz no era la suya. Un golpe sonó en la puerta. Suave primero, luego más firme. Esperanza dudó. Nadie tocaba a esa hora en el pueblo de los Andes, menos en tiempos en que cada familia guardaba lo propio con la misma tensión con que se guarda la última leña antes del invierno. Se levantó despacio, cruzó el cuarto y abrió. Afuera, bajo la lluvia fría que bajaba desde los nevados, una mujer joven sostenía a una niña pequeña envuelta en trapos mojados. Detrás, un hombre con el rostro curtido por el viento y los caminos largos miraba al suelo con la humildad de quien ha aprendido que pedir ayuda cuesta más que caminar días enteros. Sus ropas eran del tipo que no protege del frío de la montaña. Sus pies calzaban sandalias inapropiadas para la altura. No traían equipaje, no traían nada que indicara un destino claro. Solo traían el peso visible de quienes han caminado más de lo que sus fuerzas permitían, porque quedarse era peor que seguir. La niña temblaba con ese temblor silencioso que no pide atención, pero que entra directo al corazón de quien lo ve. «Perdone que molestemos», dijo la mujer con voz quebrada pero sin lágrimas, porque las lágrimas también se agotan cuando el camino es demasiado largo. «Venimos del pueblo del norte. Las inundaciones se llevaron todo. Vamos hacia el sur, pero la noche nos alcanzó. Solo necesitamos un lugar donde la niña entre en calor». El corazón de Esperanza golpeó con fuerza. Miró a la niña. Sus labios tenían ese tono azulado que da el frío cuando ya lleva demasiado tiempo adentro del cuerpo. Miró al hombre y a la mujer, dos personas que claramente habían dado todo lo que tenían para llegar hasta esa puerta. Y entonces la lógica habló dentro de Esperanza, con esa voz fría y precisa que siempre aparece en el momento más inoportuno. Si los dejas entrar, si les das lo poco que tienes, el carrete no alcanzará. Sin hilo no hay tejido. Sin tejido no hay mercado. Sin mercado no hay nada. Era un razonamiento perfecto. Perfectamente insuficiente frente a una niña con los labios azules temblando bajo la lluvia. Esperanza no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia el carrete que todavía sostenía contra el pecho. Ese hilo que representaba meses de búsqueda en los cerros y años de conocimiento guardado en las manos. Sintió su peso. No el peso físico, sino el peso de todo lo que significaba. Luego miró a la niña que temblaba y recordó algo que su abuela le había dicho cuando era pequeña. Sentadas las dos frente al telar en una tarde de lluvia, muy parecida a esta. El hilo que no se comparte no teje nada que valga. Esperanza había tardado toda una vida en entender esa frase completamente. Abrió la puerta del todo y los dejó entrar. El cuarto pequeño con su telar y su lámpara de pronto pareció diferente. No más pequeño, sino más completo, como si hubiera estado esperando esa noche para recordar para qué sirve un hogar. Avivó el fogón con la leña que guardaba para los días siguientes, sin medir, sin calcular, con la generosidad sencilla de quien ha entendido que la provisión verdadera no se administra con miedo. Puso agua a calentar y buscó en la alacena las papas que quedaban y un poco de chuño seco que guardaba para emergencias. Lo puso todo en la olla sin apartar nada, porque reconoció que esa era exactamente la emergencia para la que lo había guardado. La mujer se llamaba Luciana. El hombre se llamaba Cornelio.
La niña se llamaba Rosa y tenía 4 años y los ojos más oscuros y profundos que Esperanza había visto desde que miraba los ojos de Isidro. Comieron despacio, con el silencio agradecido de quienes llevan días comiendo deprisa o no comiendo. La pequeña Rosa dejó de temblar después del primer mate caliente y comenzó a mirar alrededor del cuarto, con esa curiosidad despierta que tienen los niños cuando el cuerpo vuelve a sentirse seguro. Sus ojos se detuvieron en el telar, en los colores del tejido a medias. Se levantó despacio y caminó hacia él con la reverencia instintiva de quien reconoce algo hermoso aunque no sepa nombrarlo. «Bonito», dijo con voz pequeña. Esperanza se acercó y se arrodilló junto a ella. «¿Ves estos colores?», dijo señalando los hilos. «Este rojo viene de una flor que crece muy alto en el cerro. Este azul viene de una planta que solo aparece después de la lluvia». Rosa tocó los hilos con la punta de un dedo con mucho cuidado. «¿Y este?», preguntó señalando el hilo del carrete que Esperanza todavía sostenía. Esperanza miró el carrete un momento. «Este es el último», dijo en voz baja. Rosa la miró con esos ojos profundos. «¿Por qué lo abraza así?». Esperanza sintió algo moverse adentro, algo que no esperaba. «Porque tengo miedo de soltarlo», respondió con una honestidad que no había planeado. Rosa la miró un momento más y luego dijo con la simplicidad absoluta de los niños que todavía no aprendieron a complicar las cosas. «Mi mamá dice que lo que se abraza con miedo aprieta. Lo que se suelta con amor regresa». Esperanza se quedó inmóvil un momento sosteniendo esas palabras. Las sostuvo como se sostiene algo frágil que uno sabe que es verdad antes de entenderlo completamente. Miró a Luciana, que había escuchado desde la mesa, con una expresión que mezclaba orgullo y sorpresa. «¿De dónde aprendió eso?», preguntó. Luciana sonrió con ternura. «No sé. A veces los niños saben cosas que nosotros olvidamos». Esa noche Cornelio y Luciana durmieron junto al fogón sobre las mantas que Esperanza apiló sin que se las pidieran. Rosa se quedó dormida casi de inmediato, con una de las mantas de lana más gruesas arropada hasta la barbilla, el color vivo en las mejillas, los labios ya rosados y no azules. Esperanza se sentó frente al telar y miró el carrete durante un largo rato. «Señor», susurró, «creo que ya sé lo que tengo que hacer». Y eso fue todo lo que necesitó decir. Esperanza no durmió esa noche, no por angustia, sino por esa claridad despierta que llega cuando una decisión importante ya fue tomada por adentro, aunque todavía no se haya ejecutado por afuera. Se sentó frente al telar bajo la luz pequeña de la lámpara y comenzó a tejer con el último carrete. No apartó una porción, no negoció con el gesto. No calculó cuánto podría guardar sin que se notara. Tejió todo, con la calma profunda de quien hace lo correcto aunque le cueste, y con la precisión de quien sabe que lo que se hace con fe merece hacerse bien. Los colores del hilo final se integraron al tejido con una armonía que Esperanza no había anticipado. El rojo profundo del último carrete completaba los tonos anteriores de una manera que parecía haber sido planeada desde el principio, como si el tejido hubiera sabido siempre cómo terminar y solo hubiera estado esperando que las manos de Esperanza se decidieran a llegar hasta el final sin retener nada. Cuando el último hilo quedó tejido y las manos se detuvieron, el tejido era el más hermoso que había salido de ese telar en años. No por el material, sino por lo que tenía adentro. La fe tiene una manera particular de mejorar lo que toca. Al amanecer, Cornelio y Luciana se despertaron antes de que la luz terminara de entrar por la ventana pequeña.
Rosa abrió los ojos con ese color saludable que la noche anterior no estaba y sonrió antes de decir cualquier palabra. La sonrisa franca de quien amaneció donde debía amanecer. Luciana preparó el agua caliente con lo poco que encontró en la alacena. Un gesto pequeño, pero lleno de la gratitud que no cabe en las palabras. Cornelio dobló las mantas con cuidado y barrió el cuarto sin que nadie se lo pidiera. Eran personas que sabían que los gestos pequeños dicen más que los discursos largos. Cuando se preparaban para partir, Rosa fue directo al telar y miró el tejido terminado con los mismos ojos profundos de la noche anterior. «Está completo», dijo con satisfacción. Esperanza asintió. «Gracias a ti», respondió. Rosa la miró sin entender del todo. «Yo no hice nada». Esperanza se arrodilló frente a ella. «Me recordaste algo que había olvidado», dijo. «Eso es más que suficiente». Rosa pensó eso un momento y luego asintió con la seriedad de quien acepta un reconocimiento que no del todo comprende, pero que siente verdadero. Cornelio se detuvo en el umbral antes de salir. Miró el tejido sobre el telar y luego miró a Esperanza. «¿Puedo preguntarle algo?» Esperanza asintió. «¿No tiene miedo de quedarse sin el hilo?» Esperanza miró el telar. Luego miró el carrete vacío sobre la mesa. Luego miró a Cornelio con una calma que ella misma reconoció como nueva, como recién llegada. «Tuve miedo toda la noche», dijo, «pero entendí algo que mi abuela me dijo hace muchos años y que una niña de 4 años me repitió anoche. Lo que se suelta con amor regresa». Cornelio asintió despacio, con el gesto de quien recibe algo que necesitará tiempo para acomodarse del todo, pero que ya sabe que es verdad. Se fueron cuando el sol apenas comenzaba a calentar los tejados del pueblo. Los tres por el sendero de piedra que bajaba hacia el sur, Rosa girándose 2 veces para despedirse con la mano. Esperanza entró y miró el rincón donde había guardado el carrete durante meses. Estaba vacío. No había reserva escondida. No quedaba nada del hilo. Solo el tejido completo sobre el telar y un corazón que había decidido confiar. Salió al pueblo con el tejido bajo el brazo, no con el paso pesado de quien perdió algo, sino con el paso firme de quien acaba de encontrar algo más importante que lo que entregó. Y así comenzó el día que cambiaría más cosas de las que Esperanza podía imaginar. Esa mañana caminando sola bajo el sol frío de los Andes. Esperanza llegó al mercado del pueblo con el tejido bajo el brazo y el paso tranquilo de quien no lleva prisa porque ha aprendido que la prisa no mejora lo que solo el tiempo puede madurar. El mercado de los jueves era pequeño. 1 docena de puestos bajo toldos de colores deslavados donde se vendía desde papa fresca hasta remedios de plantas que las abuelas todavía sabían preparar. Esperanza tenía su lugar de siempre, una mesa de madera junto al muro de adobe donde el sol llegaba primero y calentaba los tejidos como si quisiera mostrarlos en su mejor luz. Extendió el tejido sobre la mesa con cuidado, abriendo cada doblez despacio para que los colores aparecieran de a poco, como se descubre algo que vale. La mujer del puesto de al lado, doña Celestina, tejedora también pero de lanas comunes sin tinte de planta, se acercó y se quedó mirando en silencio. Sus ojos recorrieron el tejido de un extremo al otro con la atención experta de quien conoce el oficio y sabe reconocer cuando algo está hecho con más que técnica. «¿De dónde sacaste ese color final?», preguntó sin preámbulos. Esperanza acomodó una esquina del tejido antes de responder. «Del último carrete que me quedaba», dijo. Celestina la miró. «¿Y ahora?». Esperanza sonrió con esa calma nueva que todavía estaba aprendiendo a sostener. «Ahora confío,
respondió simplemente. Celestina guardó silencio un momento y volvió a su puesto, pero Esperanza notó que seguía mirando el tejido de reojo con una expresión que mezclaba admiración y algo más difícil de nombrar. Algo parecido a la incomodidad de quien reconoce en otro una decisión que ella misma no se ha atrevido a tomar. El mercado fue llenándose despacio con el ritmo tranquilo de los jueves de montaña. Mujeres con canastas, hombres con costales, niños que corrían entre los puestos con esa libertad particular que tienen los niños en los mercados pequeños donde todos se conocen. El tejido llamó la atención desde temprano. Varias personas se detuvieron a mirarlo, lo tocaron con respeto, preguntaron por el precio, con ese tono que tiene quien ya decidió comprarlo, pero quiere escuchar el número antes de mostrarlo. Esperanza puso el precio justo, no el precio desesperado de quien necesita vender rápido, sino el precio honesto de quien sabe lo que su trabajo vale. Antes del mediodía, el tejido había encontrado dueña, una mujer del pueblo grande que bajaba cada 15 días al mercado, buscando exactamente ese tipo de trabajo. El tipo que no se encuentra en ninguna tienda, porque no se puede fabricar en serie, sino solo con manos que conocen los cerros y los colores que guardan. Fue entonces cuando apareció don Cirilo, el comerciante más conocido de la región. Hombre de sombrero ancho y voz que llegaba antes que él, se acercó al puesto de Esperanza con esa sonrisa amplia que precede a las propuestas que convienen más a quien las hace. «He visto ese tejido», dijo inclinando el sombrero levemente. «Si tienes más como ese, yo te los compro todos. Precio fijo, pago inmediato, sin depender del mercado del jueves». Esperanza lo escuchó con calma. «¿Todos?», preguntó. «Todos», confirmó Cirilo. Esperanza miró la mesa vacía donde había estado el tejido. Pensó en el carrete vacío en casa. Pensó en Rosa y sus palabras de niña. «No puedo vender lo que todavía no existe», respondió con tranquilidad. Cirilo frunció el ceño. «Los negocios se hacen con lo que viene, no solo con lo que hay». Esperanza sostuvo su mirada. «Y la fe también», respondió. Pero ninguna de las dos se apura. Esa tarde volvió a casa con el dinero del tejido en el bolsillo y el corazón más liviano que en meses. Pero al llegar encontró algo que no esperaba. Sentada en la piedra junto a la puerta estaba doña Celestina, la tejedora del puesto de al lado, con una bolsa pequeña sobre las rodillas y una expresión que mezclaba determinación y algo de vergüenza. Esperanza se detuvo frente a ella. Celestina levantó la vista y habló directo como hablan las personas que se prepararon para decir algo difícil y no quieren perder el impulso. «Guardé plantas de tinte el año pasado», dijo, «más de las que necesitaba. No las compartí porque pensé que escasearían más». Hizo una pausa. «Hoy vi tu tejido y entendí que las estaba guardando por miedo, no por prudencia». Abrió la bolsa y la extendió hacia Esperanza. «Son tuyas, si las quieres». Esperanza miró la bolsa. Adentro había plantas secas de varios tipos, algunas que reconoció de inmediato, y otras que no había visto en años. Sintió algo apretarse suavemente en el pecho. No emoción exagerada, sino reconocimiento profundo. A veces el milagro no baja del cerro directamente. A veces llega sentado en una piedra junto a tu puerta, con una bolsa en las manos y un poco de vergüenza honesta en la cara. Tomó la bolsa con las dos manos. «Gracias», dijo. Celestina asintió y se levantó para irse. Esperanza la detuvo con una pregunta. «¿Sabes teñir con todas estas?» Celestina se giró. «Algunas sí». Esperanza sonrió. «Entonces mañana vienes y me enseñas las que yo no sé».
Celestina la miró un momento y por primera vez en toda la tarde sonrió de verdad. Los días siguientes trajeron algo que Esperanza no había planeado, pero que reconoció desde el primer momento como parte de algo más grande que ella sola. Celestina llegó puntual la mañana siguiente con sus plantas y su conocimiento. Y las dos mujeres pasaron el día frente a las ollas de tinte con la concentración compartida, de quienes descubren que saben más juntas que separadas. Los colores que nacieron de esa jornada eran distintos a los que cualquiera de las dos hubiera logrado por su cuenta. Más ricos, más profundos, con matices que parecían guardar adentro la memoria de dos historias en lugar de una sola. La noticia de lo que estaba pasando en la casa de Esperanza corrió por el pueblo de la manera en que corren las cosas verdaderas, sin prisa, pero sin pausa, de boca en boca, con el tono de quien comparte algo que vale. Una mujer joven llamada Catalina apareció al tercer día con una madeja de lana sin teñir y una pregunta directa. ¿Me pueden enseñar? No sabía tejer bien todavía, pero sus manos tenían esa disposición particular de quien está dispuesto a aprender lo que sea necesario, con tal de aprender de verdad. Esperanza la miró un momento y luego señaló el banco junto al telar. «Siéntate», dijo simplemente. Así empezó lo que el pueblo comenzó a llamar sin nombre oficial, pero con reconocimiento unánime, el taller de las manos. No era un taller formal, no tenía cartel ni horarios escritos, solo tenía la puerta de Esperanza abierta cada mañana, y mujeres que llegaban con lana, con plantas, con preguntas y con ganas de hacer algo con las manos que tuviera sentido. Cada una traía lo que podía. Algunas traían conocimiento antiguo que guardaban sin saber que tenía valor. Otras traían manos jóvenes y disposición de aprender. Otras traían simplemente compañía, que también es una forma de dar. Don Cirilo el comerciante volvió a la semana siguiente con la misma sonrisa y el mismo sombrero, pero con los ojos un poco más abiertos que la vez anterior. Había visto el movimiento en la casa de Esperanza desde el camino, y algo en lo que veía le generaba una curiosidad que no podía ignorar. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó desde el umbral, mirando a las 4 mujeres trabajando juntas. Esperanza siguió tejiendo sin detenerse. «Tejiendo», respondió. Cirilo miró los colores que se acumulaban, las plantas secas colgadas para el siguiente tinte, las manos de Catalina torpes todavía, pero atentas. «¿Para vender?» «Para vivir», dijo Esperanza. «Y lo que sobre, para vender». Cirilo frunció el ceño con esa expresión de quien no termina de entender una lógica que no está basada en el margen de ganancia. «Eso no es negocio eficiente», dijo. Esperanza lo miró con calma. «Depende de lo que uno llame eficiente», respondió. El comerciante se fue moviendo la cabeza, pero Esperanza notó que no se fue del todo rápido, que caminó despacio por el camino, como quien va pensando algo que todavía no tiene nombre. Esa tarde, mientras las mujeres recogían sus cosas para volver a sus casas, Celestina se quedó un momento más ayudando a ordenar las plantas. Habló sin mirar a Esperanza, con la voz baja de quien dice algo que le cuesta, pero que sabe que debe decir. «Yo guardé mis plantas por miedo», dijo. «Pero tú entregaste tu último hilo por fe». Hizo una pausa. «Y mira lo que creció». Esperanza acomodó una planta en su lugar antes de responder. «No crecí yo», dijo. «Crecimos». Celestina asintió despacio y se fue con ese paso tranquilo de quien lleva algo valioso adentro. Pero el desafío llegó como siempre llega en las historias de fe, justo cuando las cosas comenzaban a tomar forma, y la tentación de creer que ya estaba todo resuelto empezaba a instalarse con comodidad.
Una mañana llegó al pueblo un hombre del gobierno regional, con papeles en la mano y palabras largas que al final decían algo sencillo y pesado. El camino que conectaba el pueblo con el mercado grande sería cerrado por obras durante 2 meses. Sin ese camino, los tejidos no llegarían a los compradores que pagaban bien. Sin esos compradores, el dinero no alcanzaría para las familias que dependían del mercado. El pueblo entró en esa tensión particular que se instala cuando una noticia mala confirma los miedos que uno pensaba haber dejado atrás. Esperanza escuchó la noticia en la plaza junto a los demás vecinos. Miró los rostros a su alrededor. Los mismos rostros de siempre, pero con esa sombra que regresa cuando el miedo encuentra una razón nueva para volver. Esa noche se sentó frente al telar vacío con las manos sobre las rodillas. El cuarto estaba en silencio, solo el viento afuera y la lámpara adentro. «Señor», susurró, «no permitas que lo que aprendí en la escasez lo olvide ahora». Y en ese silencio encontró lo que siempre había encontrado cuando dejaba de hablar y empezaba a escuchar. No una solución inmediata, solo la certeza tranquila de que el camino cerrado no era el final, sino simplemente una curva que todavía no había aprendido a ver. A la mañana siguiente, Esperanza reunió a las mujeres del taller antes de que el sol terminara de subir sobre los nevados. No las convocó con urgencia ni con palabras alarmantes. Solo pasó por cada casa la tarde anterior, diciéndoles que quería mostrarles algo. Llegaron Celestina, con su conocimiento de plantas, Catalina con sus manos, que cada día tejían con más seguridad, 2 mujeres mayores llamadas Benita y Florencia, que guardaban técnicas de tejido antiguas que nadie más en el pueblo sabía, y una muchacha joven llamada Vera, que había llegado al taller la semana anterior, sin saber bien por qué, pero que desde el primer día había demostrado que sus manos tenían un don natural para los colores. Se sentaron en círculo dentro de la casa de Esperanza, con mate caliente y la seriedad tranquila de quienes saben que lo que se va a hablar importa. Esperanza habló sin rodeos. «Todas saben que el camino se cierra», dijo. «Y todas sabemos que el primer instinto cuando algo así pasa es guardar más y compartir menos. Lo entiendo. Yo misma lo hice durante meses con mi último carrete. Guardé y guardé hasta que una niña de 4 años me recordó que abrazar con miedo aprieta y que soltar con amor regresa. Hubo silencio en el cuarto, el silencio cálido de quienes reconocen una verdad, porque la han sentido, aunque no siempre la hayan vivido. Esperanza continuó con la calma de quien habla desde adentro y no desde la cabeza solamente. El camino grande se cierra, pero el camino pequeño entre nosotras no tiene que cerrarse. Si cada una guarda su conocimiento, su lana y sus plantas para sí misma, todas sobrevivimos a medias. Si lo ponemos en común, todas vivimos enteras. Benita, la más anciana de las 2 mujeres mayores, habló primero con esa autoridad tranquila que dan los años vividos con atención. «Yo sé tejer una técnica que mi madre me enseñó y que no he enseñado a nadie porque pensé que nadie la valoraría. Creo que es tiempo de enseñarla». Florencia asintió. «Yo guardo semillas de plantas de tinte que no he sembrado porque no tenía con quién compartir el trabajo. Las saco mañana». Así comenzó lo que con el tiempo el pueblo entero recordaría como las semanas del camino cerrado. No con el tono de quien recuerda una dificultad, sino con el tono de quien recuerda cuando algo importante se asentó para siempre. Las mujeres trabajaron juntas con un ritmo que fue encontrando su propio orden, sin que nadie lo impusiera desde afuera. Benita enseñó su técnica antigua,
y resultó ser un tipo de tejido que producía una tela más gruesa y resistente perfecta para el invierno que se acercaba. Florencia sembró sus semillas en el pequeño huerto detrás de la casa de Esperanza, y las primeras plantas asomaron antes de lo esperado, como si también ellas hubieran estado esperando que alguien les diera espacio. Catalina descubrió que tenía un talento particular para combinar colores que ninguna de las otras había considerado. Combinaciones arriesgadas que al principio incomodaron a las más tradicionales, pero que al terminar producían tejidos que nadie podía ignorar. Vera resultó ser extraordinaria para los detalles pequeños, los bordes, los remates, los acabados que diferencian un tejido bueno de uno que es simplemente correcto. Cada mujer tenía algo que las otras no tenían, y eso que parecía ser una colección de limitaciones individuales resultó ser en conjunto una capacidad completa que ninguna hubiera podido alcanzar sola. Don Cirilo apareció una tarde a mitad de las semanas del Camino Cerrado, con una expresión diferente a todas las anteriores. Sin el sombrero esta vez, sin la sonrisa calculada, con la cara de quien ha estado pensando algo durante días y finalmente decidió decirlo en voz alta. «He visto lo que están haciendo», dijo desde el umbral, «y he hablado con compradores del pueblo grande. Quieren exactamente este tipo de tejido, el que combina técnicas antiguas con colores nuevos. Están dispuestos a pagar bien». Esperanza lo miró con calma. «¿Bien para quién?», preguntó. Cirilo entendió la pregunta sin necesidad de que se la explicaran. «Para todas», respondió. «Esta vez sin negociar». Esperanza miró a las mujeres a su alrededor. Celestina asintió. Catalina asintió. Benita y Florencia asintieron. Vera levantó los ojos de su trabajo y asintió también. «Entonces habla con tus compradores», dijo Esperanza. «Pero el precio lo ponemos nosotras». Esa noche, después de que las mujeres se fueron a sus casas con ese paso tranquilo de quien lleva propósito adentro, Esperanza se quedó sola frente al telar. Afuera el viento bajaba frío desde los nevados como siempre, pero adentro el cuarto estaba tibio, con el calor acumulado del día de trabajo compartido. Miró el telar, miró las plantas colgadas, miró el huerto pequeño donde las semillas de Florencia ya asomaban verdes y precisas bajo la luz de la lámpara. «Señor», susurró, «gracias por enseñarme que el camino cerrado no era castigo, era dirección». Las semanas del Camino Cerrado pasaron con una velocidad que nadie esperaba, porque el tiempo vuela cuando las manos están ocupadas en algo que tiene sentido. El taller de las manos, como el pueblo había comenzado a llamarlo, funcionaba ahora con una vida propia que ya no dependía solo de Esperanza para sostenerse. Cada mujer había encontrado su lugar dentro del conjunto con la naturalidad de las piezas que fueron hechas para encajar, aunque tarden en encontrar su posición correcta. Benita enseñaba su técnica antigua cada mañana, con la paciencia particular de quien sabe que el conocimiento verdadero no se puede apresurar. Florencia cuidaba el huerto de plantas de tinte con una dedicación que había despertado algo en ella que los años de soledad habían ido apagando, sin que ella lo notara del todo. Catalina tejía con una confianza creciente que transformaba cada pieza en algo distinto a lo anterior, porque había entendido que el error no es el enemigo del aprendizaje, sino su mejor maestro. Vera seguía siendo la reina de los detalles pequeños, esos acabados perfectos que hacían que cada tejido se sintiera terminado de verdad y no simplemente concluido. Y Celestina, la que había llegado con su bolsa de plantas y su vergüenza honesta, se había convertido en algo que nadie hubiera anticipado.
Se había convertido en la memoria del taller. Era ella quien recordaba qué planta producía, qué color, en qué estación, quien guardaba mentalmente las proporciones de cada mezcla, quien sabía qué combinación de plantas había producido ese azul particular que todavía nadie había podido repetir exactamente. Su conocimiento guardado durante años por miedo a que se devaluara resultó ser el más valioso de todos, precisamente porque nadie más lo tenía. Una tarde, mientras las mujeres trabajaban, llegó al pueblo una visitante inesperada. Era una mujer joven de la ciudad, investigadora de textiles tradicionales, según explicó, que había escuchado hablar del taller por una cadena de menciones que partía de la compradora del pueblo grande que había adquirido el primer tejido de Esperanza en el mercado del jueves. Llegó con cuaderno y ojos atentos, mirando todo con esa concentración de quien reconoce que está frente a algo que vale más de lo que parece a primera vista. Se llamaba Patricia y tenía la honestidad directa de quien no tiene tiempo para ceremonias. «Lo que están haciendo aquí es extraordinario», dijo después de observar durante 1 hora sin interrumpir. No solo por los tejidos, sino por la manera en que trabajan juntas. Hay técnicas aquí que los museos de textiles del país llevan años buscando documentar. Esperanza la miró con curiosidad tranquila. «¿Para qué quieren documentarlas?», Patricia respondió sin dudar. «Para que no se pierdan, para que los que vengan después sepan que existieron». Esperanza pensó eso un momento. Luego dijo algo que Patricia anotó en su cuaderno con letra rápida. «Las técnicas no se pierden cuando se escriben», dijo. «Se pierden cuando dejan de enseñarse de mano en mano». Patricia se quedó 3 días en el pueblo. Observó, preguntó, aprendió con la humildad de quien sabe que hay tipos de conocimiento que no se encuentran en ninguna universidad. Al final propuso algo que las mujeres discutieron esa noche en la casa de Esperanza con la seriedad que merecía. Quería conectar el taller con una red de compradores directos en la ciudad que valoraban los tejidos tradicionales y pagaban precios que reconocían el trabajo real detrás de cada pieza. Sin intermediarios innecesarios, sin precios que cambiaran según la necesidad del vendedor, sino precios que reflejaran el valor verdadero del trabajo. Cirilo escuchó esa propuesta al día siguiente, con una expresión que transitó rápidamente de la incomodidad a algo más parecido a la aceptación. No era el trato que él hubiera preferido, pero había aprendido en las últimas semanas que insistir en los tratos que solo convenían a él le costaba más de lo que ganaba. Propuso ser el enlace logístico entre el taller y los compradores de la ciudad cuando el camino volviera a abrirse, no como dueño del proceso, sino como parte de él. Las mujeres discutieron y aceptaron. Era un acuerdo justo. Y los acuerdos justos, aunque no sean perfectos, tienen una solidez que los acuerdos convenientes nunca alcanzan. La noche antes de que el camino volviera a abrirse, Esperanza se sentó sola frente al telar, con las manos quietas sobre la lana. El cuarto olía a plantas de tinte y a trabajo honesto, el olor más reconfortante que conocía. Pensó en la noche en que había abierto la puerta a Luciana y Cornelio, y la pequeña Rosa con sus labios azules y sus palabras de niña. Pensó en el carrete vacío y en el tejido que nació de esa vaciedad. Pensó en Celestina y su bolsa de plantas y su vergüenza honesta. Pensó en Benita y Florencia y Catalina y Vera. 5 mujeres que nunca habían trabajado juntas porque nadie les había mostrado que juntas eran más que la suma de sus partes. Y entendió algo que solo se aprende cuando uno ha atravesado la escasez sin endurecer el corazón.
La provisión de Dios no siempre llega como uno la imaginó. Casi nunca llega como uno la imaginó. Pero siempre llega con la forma exacta que uno necesitaba, aunque al momento de recibirla todavía no supiera reconocerla. El último carrete no era el final de su historia. Era el hilo que conectaba todo lo que tenía que venir y que no hubiera podido venir si ella lo hubiera guardado con miedo, en lugar de usarlo con fe. El círculo se cerró en silencio, como se cierran las cosas verdaderas. Una tarde de cielo limpio, cuando los nevados brillaban con esa claridad particular que tienen los Andes cuando el aire está quieto, y el mundo parece haberse detenido un momento para respirar, Esperanza volvió al rincón de su casa, donde alguna vez guardó el último carrete. Se arrodilló allí, en el mismo lugar donde había sentido el vacío más hondo, y pasó la mano por la madera de la caja que Isidro había hecho con sus propias manos. Recordó el peso de ese carrete apretado contra el pecho. Recordó el miedo. Recordó la decisión. Recordó la voz pequeña de Rosa diciéndole lo que ella ya sabía, pero había olvidado. Y comprendió algo que solo el tiempo vivido con los ojos abiertos revela con claridad completa. No fue el tejido vendido lo que cambió su historia. No fueron las plantas de Celestina, ni las técnicas de Benita, ni los colores de Catalina, ni los acabados de Vera, ni las semillas de Florencia. Fue el momento exacto en que decidió soltar lo último que tenía con amor, en lugar de apretarlo con miedo. Ese fue el hilo que cosió todo lo demás. Todo lo que vino después fue consecuencia de ese único gesto hecho en la oscuridad de una noche de lluvia andina, sin garantías de ningún tipo. Salió de la casa y caminó hacia el taller que ahora era de todas. La puerta estaba abierta como siempre, y adentro el sonido de los telares llenaba el aire con ese ritmo constante y vivo que tiene la lana cuando pasa entre manos que saben lo que hacen. Celestina trabajaba en silencio, con esa concentración profunda que había encontrado desde que dejó de guardar su conocimiento para sí sola. Catalina probaba una combinación de colores nueva, con la valentía tranquila de quien ya aprendió que equivocarse no es perder, sino avanzar por otro camino. Benita enseñaba a una muchacha joven del pueblo vecino que había llegado esa semana a aprender. Sentada junto a ella con la paciencia infinita de quien sabe que el conocimiento verdadero necesita tiempo y no puede apurarse. Vera terminaba los detalles de un tejido grande con esa precisión que era su don particular. Los dedos moviéndose con una seguridad que 3 meses atrás no tenía. Florencia entró por la puerta trasera con plantas frescas del huerto en las manos. Ese huerto pequeño que había nacido de semillas guardadas por miedo y que ahora daba más de lo que cualquiera de las dos hubiera esperado. Las plantas habían crecido con una generosidad que parecía responder a algo más que el agua y la tierra. Parecían responder a la decisión de haber sido finalmente sembradas, en lugar de seguir esperando en un cajón oscuro el momento perfecto que nunca llega. Patricia, la investigadora, había cumplido su promesa. Los compradores directos de la ciudad habían respondido con un entusiasmo que superó lo que cualquiera en el pueblo hubiera imaginado. Los tejidos del taller de las manos tenían algo que los diferenciaba de todo lo demás en el mercado. No solo la calidad del material ni la precisión de la técnica, sino algo más difícil de nombrar. Algo que los compradores reconocían sin saber exactamente qué era. Era la paz de las cosas hechas sin miedo. Era la honestidad de las manos que dan sin calcular. Era la fe tejida hilo por hilo en cada pieza que salía de ese cuarto.
Don Cirilo cumplió su parte del trato con una eficiencia que sorprendió a todos y que él mismo parecía disfrutar de una manera que no esperaba. Había descubierto algo que ningún negocio anterior le había enseñado: que trabajar con personas que actúan desde la generosidad y no desde el miedo produce resultados que los contratos más elaborados no garantizan. Se lo dijo a Esperanza una tarde con esa honestidad torpe de quien no está acostumbrado a admitir que aprendió algo de alguien que no esperaba que le enseñara. «Usted me cambió la manera de hacer negocios», dijo. Esperanza lo miró con la misma calma de siempre. «No fui yo», respondió. Fue una niña de 4 años con labios azules y palabras de adulta. Esa noche Esperanza reunió a las mujeres del taller en su casa, no para celebrar el éxito del negocio, sino para recordar el origen de todo. Llegaron con mate y con esa informalidad cálida de quienes ya no necesitan protocolo para estar juntas, porque han construido algo más sólido que la costumbre. Se sentaron en círculo como siempre. El telar en el centro como testigo silencioso de todo lo que había pasado en ese cuarto. Desde aquella noche de lluvia, Esperanza habló sin preparar las palabras, porque las palabras preparadas nunca dicen exactamente lo que el corazón quiere decir. Hubo una noche, comenzó, en que este cuarto estaba casi vacío. Y yo sostenía lo último que tenía con las 2 manos, como si soltarlo fuera a perder el futuro. Hizo una pausa y miró el rincón donde había estado la caja de Isidro con el carrete adentro. Pero aprendí que el futuro no estaba en ese carrete. Estaba en la decisión de soltarlo. Y que lo que se suelta con amor no se pierde, sino que regresa tejido, en formas que las manos solas nunca hubieran podido crear. El viento afuera movió suavemente los tejidos que colgaban a secar junto a la ventana, colores que eran el resultado de todo lo que había pasado desde aquella noche, rojos y azules y verdes que guardaban adentro las historias de 6 mujeres que habían aprendido que juntas eran más que la suma de sus partes. Celestina tomó la palabra con la voz segura, de quien ya no carga vergüenza. «Yo guardé mis plantas por miedo durante años», dijo. «Y en ese tiempo no crecieron, no se multiplicaron, no le sirvieron a nadie. Desde que las solté no han parado de dar». Benita asintió. «El conocimiento que se guarda se marchita», dijo con la autoridad de sus años. «El que se enseña florece». Catalina fue la última en hablar. Era la más joven del grupo y sus palabras llegaron con esa frescura particular de quien todavía ve las cosas sin el peso de los años de precaución acumulada. «Yo vine al taller sin saber nada», dijo. «Y lo primero que aprendí no fue a tejer, sino a no tener miedo de equivocarme. Eso fue el regalo más grande». Esperanza la miró con una ternura que era también orgullo, el orgullo tranquilo de quien ve que la semilla que soltó encontró tierra buena y creció en una dirección que nunca hubiera podido planear. Más tarde, cuando las mujeres se fueron a sus casas con ese paso tranquilo de quien lleva algo valioso adentro, Esperanza se quedó sola en el cuarto con la lámpara pequeña. Abrió la caja de Isidro, la misma donde había guardado el último carrete, y la miró vacía un momento. Luego sonrió y la cerró con cuidado. No estaba vacía, estaba lista para lo que viniera. Tomó el tejido más nuevo del telar, uno que Catalina había comenzado y ella había terminado. Una combinación de colores que ninguna de las 2 hubiera elegido sola, pero que juntas habían creado sin darse cuenta de que estaban creando algo nuevo. Lo sostuvo bajo la luz de la lámpara y vio en él todo lo que había pasado en ese cuarto desde aquella noche de lluvia. La decisión de abrir la puerta, las plantas de Celestina, las técnicas de Benita,
las semillas de Florencia, los colores de Catalina, los acabados de Vera, la figura de Rosa con sus palabras de niña y sus labios que volvieron a ser rosados después de una noche de calor y mate caliente. Todo estaba tejido en ese pedazo de lana de una manera que ningún ojo podría ver, pero que las manos que lo habían hecho podían sentir. Susurró una oración tan breve y tan honesta que casi no ocupó espacio en el aire quieto del cuarto. Señor, gracias por enseñarme que lo que se entrega en tus manos no se pierde. Solo cambia de forma y regresa más hermoso de lo que era antes. Apagó la lámpara y salió al frío limpio de la noche andina. Las estrellas estaban todas, cercanas y precisas, como puntos de luz tejidos en el cielo, con la misma paciencia con que se teje cualquier cosa que vale la pena. Caminó hacia su casa despacio, sin apuro, con las manos vacías pero el corazón lleno de la manera correcta, lleno sin apretarse, sosteniendo sin aferrar, confiando sin exigir garantías. Y así el pueblo de los Andes aprendió que la verdadera riqueza no estaba en los carretes guardados, ni en los conocimientos protegidos, ni en las semillas esperando el momento perfecto que nunca llega. Estaba en las manos abiertas, en las puertas sin cerrojo, en los hilos soltados con amor que regresan tejidos en algo que ninguna mano sola hubiera podido crear. Porque lo que se guarda con miedo se deshilacha solo con el tiempo. Pero lo que se entrega con fe se convierte en tejido, y los tejidos más fuertes son siempre los que nacieron de más de un hilo. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda esto. Cuando entregas lo último en obediencia, no estás perdiendo tu futuro. Estás tejiendo el único tipo de futuro que ninguna tormenta puede deshacer.